Me llamo Ezequiel y este es mi relato. Mi vivencia es un destacado ejemplo de cómo la divinidad interviene en la existencia de su gente. Mi apelativo significa, la divinidad es mi fortaleza. Esto es sumamente apropiado, dado que enfrentaría numerosos retos en mi camino. El imperio de Israel se encuentra dividido. La mayor parte de los integrantes de la tribu de Benjamín, junto con los de la tribu de Judá, se establecieron formando el reino de Judá, conocido ocasionalmente como el Reino Meridional de Israel, con capital en Jerusalén. Las otras 10 tribus mantuvieron el nombre de Israel y se establecieron en el reino norteño con sede en Siquem, en Samaria. Soy descendiente de Acaz, monarca de Judá, quien fue un gobernante nefasto. La divinidad mostró su descontento con mi progenitor, permitiendo que el rey Arum lo venciera en combate. Mi antecesor llevó a cabo numerosas prácticas dañinas, incluida la veneración de ídolos y profanaciones contra el santuario del Señor. Se desvió completamente de la divinidad y comenzó a ofrecer sacrificios a las deidades de Damasco que lo habían derrotado, lo cual es paradójico considerando que mi abuelo fue un buen monarca. Por ende, es inexplicable por qué mi antecesor se alejó tanto de los preceptos del Señor. Sus actos detestables incluyeron el asesinato de mis hermanos, una atrocidad enorme que el imperio de Israel ya practicaba desde hace tiempo. Ahora soy el soberano. Mi propia gobernación inició a la edad de 25 años. A diferencia de mi progenitor, actué de manera que fue honorable ante los ojos del Señor, reflejando todo lo que David, mi ancestro, había realizado anteriormente. Eliminé los lugares altos de culto pagano, derribé las efigies, las piedras conmemorativas y corté los aserim. Asera es el nombre de una deidad pagana de la fertilidad y el objeto de culto de madera dedicado a ella, comúnmente referido como un poste sagrado erigido en honor a la deidad de la fertilidad. Las escrituras también mencionan efigies talladas de Asera. Luego de la muerte de Josué, el culto a Asera plagó a Israel debido a la conquista incompleta de Canaán por parte de Israel. Asera se caracterizaba por un tronco de árbol sin ramas implantado en el suelo, usualmente tallado en una representación simbólica de la deidad. Debido a esta asociación con los troncos tallados, los sitios de culto a Asera se denominaban frecuentemente arboledas. Considerada la deidad de la luna, Asera era a menudo presentada como la consorte de Baal, el dios Sol. A pesar de las claras instrucciones de la divinidad, la veneración a Asera era un problema persistente en Israel. Cuando Salomón cayó en la idolatría, una de las deidades paganas que introdujo en el reino fue Asera, llamada la deidad de los sidonios. Esto es lo que destruí. La divinidad desprecia por completo la idolatría. Provoca la ira divina sobre los involucrados. Lamentablemente, la condición tanto de los levitas como del templo era deplorable. Los levitas eran una tribu de israelitas descendientes de Leví. Los sacerdotes de Israel eran un grupo selecto de hombres de la tribu de los levitas, responsables de diversos aspectos del culto en el tabernáculo o templo. De acuerdo con la ley, todos los sacerdotes debían ser levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Incluso estos hombres habían cerrado las puertas del atrio, apagado las lámparas y dejado de quemar incienso o realizar sacrificios. Esto ocurría en los días de mi progenitor. Reconocí la necesidad de reabrir el templo para purificarlo y asegurar su correcto funcionamiento. Así, desmantelé la serpiente de bronce que Moisés había forjado, porque hasta entonces los israelitas le rendían culto y la llamaban Nehushtan, una figura de bronce. Es lamentable que el objeto que la divinidad había utilizado para liberar a su pueblo se convirtiera en un ídolo. Asumí que las adversidades que habían caído sobre Judá se debían a nuestra desobediencia. Opté por honrar a la divinidad y no seguir los pasos de mi progenitor, el rey Acaz. Solicité a los sacerdotes y levitas que retomaran su llamado, ya que el Señor los había escogido. Era esencial que volvieran a concentrarse en su propósito primordial de servir y venerar a la divinidad. Deposité mi confianza plenamente en el Señor.
el Dios de Israel. Me aferré al Señor, no me desvié de seguirlo lealmente, sino que acaté sus mandatos que el Señor había impartido a Moisés. Restauré su templo y realicé sacrificios y ofrendas. Judá se congregó para presentar sacrificios al Señor Dios. Encomendé a los levitas que entonaran alabanzas al Señor con las palabras de David. Veneramos a Dios con las mejores expresiones que pudimos hallar, las palabras de los magníficos salmos de alabanza escritos por el rey David. Una vez que habíamos ofrecido sacrificios y purificado adecuadamente el templo y nuestros propios corazones ante el Señor, la congregación fue invitada a traer sus ofrendas personales. Uno de los grandes propósitos del templo como lugar de sacrificio y culto personal quedaba ahora restituido. La comunidad manifestó un fuerte deseo de honrar a Dios a través de sacrificios, y cuando se les ofreció la oportunidad, los sacerdotes se vieron abrumados por la respuesta de la congregación. Y por todo esto, el Señor estuvo conmigo. Tuve éxito en todo lo que emprendí. Derroté a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la solitaria torre de vigía hasta la populosa ciudad fortificada. En el 4º año de mi reinado, Salmanasar, rey de Asiria, atacó Samaria y la asedió. Después de 3 años, subyugó a las 10 tribus de Israel y las capturó. Cuando esto sucedió, supe que las 2 tribus de Judá serían las siguientes. Esto fue parte de una campaña más amplia en la región. Aprendí una valiosa lección de los desafortunados eventos que le ocurrieron al reino del norte. Personalmente, fui testigo de las consecuencias de que el pueblo de Dios se apartara de su Dios y de su palabra y adorara a otros dioses. Observar algo así proporcionó al sur del reino de Judá una lección sombría. La cruel destrucción causada por los asirios demostró el terrible destino que puede sobrevenir al pueblo de Dios si no se le obedece. Los habitantes del reino del norte no eran menos descendientes de Abraham que los del reino del sur. Por lo tanto, el pueblo de Judá pudo ver claramente que también estarían sujetos a juicio si dejaban de escuchar y obedecer los mandatos de Dios. Asiria era una potencia formidable cuya capital era Nínive. Los asirios eran conocidos por su riqueza, contando con plata y 30 talentos de oro. Entregué toda la plata encontrada en el templo del Señor y en los tesoros de la casa real. En aquel tiempo, desmonté el adorno de oro de las puertas del templo del Señor y de los postes que había revestido y se lo entregué. Esperábamos que nuestra política de apaciguamiento asegurara a Judá, pero solo condujo al empobrecimiento del reino y del templo. Como resultado, el rey de Asiria se volvió aún más audaz contra Judá.